Hoy vamos a hablar de la muerte de un sueño. A todos nos gusta soñar y el domingo pasado fue bueno, nos animó a seguir soñando. Y la base de nuestro mensaje está en Gálatas capítulo 6, verso 9, que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, vean el proceso. Por eso son tres mensajes. No nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien es soñar. A su debido tiempo es el proceso. A nadie nos gusta que a su debido tiempo, ¿verdad? Decimos, no, a su debido tiempo siento que nunca va a venir. Cosecharemos es cuando viene que resucita un sueño, numerosas bendiciones. Di conmigo, numerosas bendiciones. Cuando uno sueña, se expone a ser bendecido de una manera numerosa. Si no, nos damos por vencidos. Si en el proceso no te das por vencido. Y también estamos basando esta serie de solo 3 mensajes en Proverbios capítulo 4, verso 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Esto ha sido el tema de nuestro aniversario. Ustedes han visto 3 logotipos que desarrolló nuestra gente de multimedia basado en este pasaje, que la senda de los justos es como la luz de la aurora. La luz de la aurora se nota un poquito, comienzas a saber que ya va a amanecer, pero no está completa la luz, solamente comienza a amanecer. Así es un sueño. Un sueño solamente te deja vislumbrar lo que pudiera ser. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Se va a ir viendo cada vez más, se va a ir viendo cada vez más. Es el proceso hasta que dan las 12 del día y el día es perfecto. ¿Cuántos creen que un día, nuestro día va a ser perfecto? Y les he dicho que cuando yo estaba preparando este mensaje no pude parar de llorar cuando me llegó el pensamiento de: nosotros no tenemos la iglesia que pudimos comprar, tenemos la iglesia que pudimos soñar. Nosotros no tenemos la iglesia que pudimos comprar. Tú no tienes, no vas a tener. Si eres un cristiano, si eres un creyente, si tienes fe en Dios, tú no vas a lograr lo que puedes, sino lo que puedes soñar. No es lo que puedas pagar, no es lo que tú puedas por tus influencias lograr, pero es aquello que Dios te ha revelado en un sueño, y cuando Dios se empecina a hacer algo, Él lo va a cumplir, porque ahora se trata de Él. Ya no se trata de ti, se trata de Dios. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? En la vida, aún en el mundo, han habido soñadores. Todos conocemos que ha habido soñadores en el área de la industria, la tecnología y lo social. Los hermanos Wright soñaron con volar. Y por eso hoy tenemos aviones en todo el mundo. Hoy te puedes transportar de una manera rápida. En un solo día prácticamente podrías llegar a cualquier parte del mundo. Graham Bell soñó en las comunicaciones, y por eso hoy puedes tener teléfonos celulares y todo tipo de comunicación, ¿verdad? Porque un día soñó con que el ser humano podría estarse haciendo presente. ¿No es increíble? A mí, hasta el día de hoy, me siguen impresionando los aviones y me siguen impresionando los teléfonos celulares. Tú le puedes hablar a alguna persona en Europa y en el segundo está. Eso está loco. Parece de demonios, pero es más bien algo celestial. Es algo que Dios permitió que el ser humano pudiera lograr, ¿verdad? En la parte de lo social hubo alguien, un soñador como Martin Luther King y Nelson Mandela, que soñaron con los derechos civiles respectivamente, de tener un mundo más justo. Ellos soñaron y lo lograron. Lo lograron en su época, en su tiempo. Si tú lees todo lo que ellos vivieron, la manera en que fueron perseguidos, en el precio que pagaron, pero soñaron y lo consiguieron. Así que un sueño tiene mucho valor. Vota con alguien y dile: tus sueños tienen mucho valor. Vale la pena soñar. Y hemos estado basando esta serie de solo 3 mensajes, acuérdate. El próximo domingo concluimos con esta serie, pero después arranca una de 6 semanas, ¿se acuerdan? Porque está padre soñar, pero en el proceso tú y yo tenemos que
desarrollar la fe. Me di cuenta que la fe se desarrolla. El equipo de los grupos de conexión ya están trabajando en cómo vamos a desarrollar cada mensaje en los grupos, aparte de los domingos aquí. Tú vas a poder complementar en tu grupo de conexión y al final, voltea con él, dile, al final, hasta el final. Si tú no fallas ningún día en tu grupo de conexión, vas a recibir un regalito. Un regalito, imagínense, estamos pensando en más de 500 regalos. Un regalito que te haga recordar la serie, no nada más es porque sí. Estamos pensando en algo que cuando tú lo veas te recuerde que tienes que perseverar en tu fe y que la fe es algo que se desarrolla. Vamos bien hasta aquí. Entonces estamos basando esta serie de 3 mensajes en José, obviamente en José el soñador. Dice Génesis capítulo 42, verso 6, que José, todavía estamos en la intro, todavía no entramos de lleno al mensaje, ¿eh? Dice que José era el gobernador del país, ya estamos hablando de cuando el sueño se cumplió, el que vendía trigo. Uno de sus sueños, ¿qué fue? Que los trigos se doblaban ante él. Ya estamos hablando de que recibió el sueño y el que vendía trigo a todo el mundo. Di conmigo, a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. Vota con alguien y dile, los sueños se cumplen. Los sueños se cumplen. Y nos dice ahí la escritura que en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. O sea que cuando los vio, para fingir que no los había reconocido, les digo, ¿qué hacen aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿A qué vinieron? ¿Y ustedes de dónde vienen? Y los otros, venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Así, ¿no? Muy gandallitas estaban cuando lo echaron al pozo, ¿no? A la cisterna. Para comprar alimento, contestaron. Así es que los obstáculos van a comprobar si tú y yo tenemos fe o no. Vamos a seguir con el versículo. Dice ahí entonces que cuando tú y yo somos personas que soñamos, los sueños se van a cumplir. Voltea con alguien, los sueños se van a cumplir. Dios habla en sueños hasta a los mundanos. Yo quiero confrontarte ante el hecho de que Dios habla tanto en sueños. Es más, yo he sabido que últimamente, por ejemplo, viajamos hace un par de meses a España y yo vi un avivamiento. Después de que hablaban que España y que muy frío, que muy duro, yo me pude dar cuenta de congregaciones grandes, pero también me di cuenta que Dios está comenzando como cuando pasó en México. En los años 70 y en los años 80 hubo un avivamiento con los católicos, que después de un tiempo necesitaban más alimento espiritual. Y entonces buscaron a sus hermanos mayores, los cristianos evangélicos, para más alimento. Y lo mismo está pasando en España. Dios está hablando aún a los no cristianos a través de sueños. ¿Te acuerdas de Nabucodonosor? Era un rey malvado y Dios le habló a través de los sueños que había una estatua y que eso constituía los diferentes reinos, pero una roca muy grande cayó de una colina y destruyó todos esos reinos, y se refería a nuestro Señor Jesucristo, que es la roca fuerte que tiene la capacidad y el poder de destruir cualquier reino humano que se levante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y él quería matar a todos los de su época porque les dijo, a ver, si ustedes quieren interpretar el sueño, no se los voy a revelar. Díganme el sueño y la interpretación, porque si no ustedes son unos charlatanes. Y ya los iba a matar hasta que Daniel le pudo revelar el sueño y la interpretación. Y lo mismo pasó con José, ¿verdad? Faraón era un pagano. Sin embargo, Dios le habló a través de los sueños acerca de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas. Ustedes han escuchado esto. Esta historia se ha llevado a las obras de teatro en todo el mundo, porque ha sido una realidad y hay evidencia de esto que pasó en Egipto. Entonces Dios les habla aún a los mundanos. ¿Cuánto más no le va a hablar Dios a sus hijos a través de los sueños? ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Amén, denle fuerte ese aplauso. Estas series han venido a colación de lo que nos dejaron los oradores
en la charla apostólica y en nuestros dos diferentes domingos que celebramos nuestro aniversario. Igna decía que las bendiciones nos persiguen, ¿no? Y hasta puso aquí a Javier a correr diciéndoles una bendición sota que me está persiguiendo. Y Igna con sus 80 años comenzó a correr con sus tacones. Vota con alguien y dile, tú no tienes ni 40 y te cansas. 80 años tiene esa señora, qué elegancia, qué autoridad para decirnos, las bendiciones persiguen a los cristianos. Las bendiciones te tienen que perseguir, pero si tú estás soñando, si tú estás pensando que Dios es un Dios que sí quiere bendecirte. Hay algunos que se dicen, yo soy el consentido de Dios, y el otro, yo soy el consentido. Eso me gusta oírlo, aunque la verdad no es cierto. Porque yo soy el consentido de Dios, ¿verdad? Me gusta oírlo porque hablo de cristianos que están reconociendo que Dios hace algo. José el soñador era el consentido de papá, ese sí era el consentido. ¿Por qué? Porque José era el hijo de la bonita. Acuérdate que su papá se enamoró de Raquel y Raquel no podía tener hijos y Raquel vivía triste, pero él la amaba, él había trabajado 14 años por ella. Y de repente sí se da la oportunidad de tener un bebé, pues obviamente José era el consentido, pero también tenía un corazón para Dios porque él comenzó a soñar. Yo creo que sus hermanos también tenían sueños, pero ¿sabes qué? No le creyeron a Dios ni le dieron la gloria. Y él tenía una túnica de colores que le dio el papá. Túnica de colores tiene que ver con el versículo de Gálatas, y todavía estoy en la introducción, no lo puedo creer. Estoy en la introducción, pero déjame decirte que la túnica de colores tiene que ver con cosechar numerosas bendiciones, cosechar facetas de bendiciones. Las bendiciones que Dios tiene para ti, para mí, son en diferentes rubros de nuestra vida. Así que no te canses de hacer el bien, no te canses de soñar, porque a su debido tiempo cosecharás numerosas bendiciones si no te das por vencido o por vencida. Amén. Déselo más fuerte el aplauso al Señor. Entonces de ahí que entonces que tuvo el sueño, José pasó por el pozo, por la esclavitud, fue empleado en la casa de Potifar, hubo una falsa acusación para él, estuvo en la cárcel, estuvo en el olvido y finalmente llegó al palacio. Por eso es que todavía como introducción, voltea con alguien y dile, estamos en la introducción. Escribe ahí en tu infografía, vas a tener un enunciado que dice, los obstáculos prueban si creemos o no en las promesas de Dios hasta que se cumpla su palabra. Escribe cumpla. Los obstáculos van a probar si crees o no en Dios. Los obstáculos van a venir, no los vas a poder impedir. Es parte del proceso de Dios. Porque vale la pena nuestros sueños. Porque sí nos encanta que Dios nos dé sueños, pero no nos queremos alinear a Él. Y Dios dice, no, lo que yo te quiero dar es tan grande que vale la pena tener tu corazón. Lo que yo te voy a dar es tan bendecido que yo no te quiero perder. Porque si yo no simplemente no te alineo a mis propósitos, te voy a perder. Dios se arriesga y acuérdate que hasta le dijo al pueblo de Israel, yo te prometo que te voy a bendecir, es un pacto conmigo, aunque en el proceso te pierda. Y en el proceso Dios ha perdido al pueblo de Israel, porque lo ha bendecido y ellos terminan no dándole la gloria a Dios. Y Él se va a arriesgar a bendecirte. De todas maneras te va a bendecir porque Él cumple su palabra. Pero los obstáculos te van a llevar a alinear tu corazón a Él. Dice Salmos capítulo 105, el Salmo 105 revela la vida de José. Dice, envió un varón delante de ellos, a José. ¿A quién envió? Al pueblo de Israel. Él utilizó a José, sí era el consentido de papá, sí era un soñador de parte de Dios, pero también tuvo un alto precio que pagar que no lo pagaron sus hermanos. Que no se te olvide de eso. Que fue vendido por siervo, afligieron la hora, lo afligieron, bueno, voy a seguir leyendo acá. Envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que cumplió su palabra, el dicho de Jehová
lo probó. Señor, ¿hasta cuándo voy a ser probado? Te vas a dar cuenta cuando ya te bendiga. No hay una señal antes, no, te voy a probar todo el tiempo, hasta que ya se cumpla la bendición. ¿Te das cuenta de la dimensión de esta frase? Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. La promesa, el sueño. ¿Hasta qué? ¿Están aquí conmigo? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Hasta que se cumpla su palabra. No, un poquito antes no se puede, Dios. Así que me vaya medio bien, que medio se vaya percibiendo. No. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Merece que nuestro corazón está alineado con Dios y que hayamos crecido en paciencia y en confianza con nuestro Dios. Porque el enemigo sí sabe que un sueño hay en tu corazón. Y por esa razón hará todo lo necesario para matar tus sueños. Los verdaderos soñadores van a saber que van a haber obstáculos. Dice Génesis 37:18. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que se le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje, y a ver en qué terminan sus sueños. Así es que vamos a entrar en materia. ¿Están listos? La muerte de un sueño es el mensaje que hoy se nos presenta. La muerte de un sueño. Es padre soñar, qué bonito soñar, pero va a llegar un momento en el que tu sueño aparentemente está muerto y no se va a realizar. Y no queremos pasar por eso. Vivimos exactamente todo lo contrario al sueño de Dios, porque tu sueño tiene que morir. Tiene que morir para que tu enfoque sea Dios y no el sueño y no las bendiciones. Porque se nos olvida a veces que nuestro enfoque y nuestro amor está en las posesiones, en lugar de que nuestro enfoque y nuestro amor esté en nuestro Dios. Número 1, el pozo o cisterna. Vas a pasar por el pozo o la cisterna, que es la pérdida de lo material. Escribe ahí, material. Seco por dentro, sentirse sin el favor de Dios y sin sus bendiciones. Acabamos de leer ese pasaje. Ahora sí le llegó la hora y lo echaron en una cisterna o en un pozo. Así es que llega el día en que tú y yo lo perdemos todo. Si has pasado por momentos en tu vida en que sientes que no te alcanza el dinero, en que no vas a alcanzar para proveer, que no vas a tener el dinero para pagar esta otra deuda, que no vas a tener para reinvertir, entonces es porque estás pasando por una cisterna. Estás acercándote al sueño de Dios. Son muestras de la inteligencia del diablo, que sabe el enemigo que tú tienes un sueño y te quiere secar por dentro y por fuera. El enemigo es suficientemente inteligente para hacerte saber lo que te va a pasar. Y hay enemigos físicos que se te van a presentar para drenarte por dentro y drenarte por fuera, en la pérdida de lo material. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios ha dicho que algo te va a acontecer, por el momento podrás tener 0 pesos en la cartera, 0 pesos en la cuenta del banco, pero es ahí donde tienes que recordar que Dios ha dado un sueño y que Dios va a cumplir sus promesas. Isaías 14:27 dice: porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo frustrará? Y su mano extendida, ¿quién la hará volver atrás? Job 42:2 dice: yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Necesitamos recordar esos versículos bíblicos mientras estamos pasando por etapas en las que nos sentimos secos por dentro y secos por fuera. Isaías 46:10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio. Doy el sueño, que digo, mi consejo permanecerá y hará
todo lo que yo quiero, dice el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él lo hará y necesito recordarlo en el momento de la parte difícil. Tú sabes que estás pasando por la prueba de un sueño si estás pasando por un momento de sequía. Si estás pasando por un momento de sequía, igual que José, entonces es el tiempo de recordar que hay un sueño grande que Dios te ha dado. Número 2, la esclavitud. Vas a pasar por los mismos procesos que José. Ya vimos la cisterna o el pozo. Ahora viene la esclavitud, que es la pérdida de libertad. Escribe ahí libertad y control. Dios empieza a formar un carácter aún en circunstancias que no escogiste. ¿Sabes qué? Pierdes la libertad. ¿En qué sentido? En que te encanta controlarlo todo. Volta con alguien y dile, eres bien controlling. Te gusta controlar todo y te das cuenta que no puedes ni controlar tu próximo respiro. Entonces, él fue enviado como esclavo. No puedes hacer lo que quieras. No puedes mover ni un dedo porque eres un esclavo. Dios te lleva al punto que tú entiendas que no puedes controlar nada. Y cuando estamos en ese punto nos damos cuenta que dependemos totalmente de Dios. Dice Génesis 37:28. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Dios va a usar hasta la persona que no te imaginas para llevarte a sus propósitos. Como esclavo, sí, pero no te dejaron ahí muriendo. Dios te rescató de la cisterna, pero me llevaron en esclavitud. No tengo control absolutamente de nada. Los ismaelitas eran los medios hermanos de los judíos, son los medios hermanos hasta el día de hoy, son los árabes. Y sabes, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente: ¿qué se siente no tener el control? ¿Qué se siente no tener el control de las ventas? ¿Qué se siente no tener el control de tus hijos? ¿Qué se siente no tener el control de tu cónyuge? ¿Qué se siente no tener el control de tus padres? ¿Qué se siente no tener el control de tu escuela? ¿Qué es lo que hace a ti que te gusta tener el control? ¿A cuántos les gusta tener el control de todo, sí o no? Es que yo quisiera tener el control. Y no puedes ni con un niño de 2 años, no puedes. Así es que vas a pasar por momentos en que tú dices, ya esto no lo puedo controlar. Están aquí, iglesia. Número 3, la casa de Potifar, la acusación falsa, la prueba de la integridad. Dice Génesis 37:36, en Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, oficial del faraón y capital de la guardia. Es triste y terrible cuando alguien habla mal de ti mintiendo, ¿sí o no? Que tú dijiste esto, es que no lo dije. Que tú lo dijiste, sí. O que tú hiciste esto. Siempre que va uno a la cárcel, todos son inocentes, ¿sí o no? Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes cárceles aquí y en diferentes estados de la República. Y siempre, nunca encontré a alguien que a mí me dijera, la verdad yo sí lo hice, fui culpable. Nunca, todos eran inocentes. Pero en este caso de José sí. Acuérdate que lo estaban acusando de que él quería abusar sexualmente de la esposa de Potifar. Cada vez, pero realmente la que quería era ella. La Biblia dice que cada vez que lo decía, es que esos huesitos judíos están como para chuparse los dedos. Y le insistía, la Biblia dice que le insistía todos los días, hasta que un día, imagínense qué grado, hasta que José tuvo un día que correr y salió desnudo porque ella no lo dejaba, le estaba arrancando la ropa. A esos niveles ella llegó porque le insistía, pero yo sé que es doloroso cuando alguien niega haber hecho lo que hizo. Imagínense la esposa de Potifar ahí diciendo, es que me hizo esto. Y él, no, de verdad que yo no lo hice. Ella es la que quería conmigo. Ay, no, yo no. ¿Cómo crees? ¿Contigo? ¿Qué te pasa? Eres un simple empleadito de nosotros. Y fue muy triste que por eso él entonces fuera en mi punto número 4 a la cárcel. La cárcel, un tiempo que parecía un
retraso o callejón sin salida. La Biblia dice en Génesis 39:20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. ¿Sabes cuánto tiempo estuvo en la cárcel? 2 años por algo que no hizo. 2 años injustamente. Y yo sé que aquí hay personas que a lo mejor han estado en la cárcel muchos más años. Y no sé si lo hiciste o no lo hiciste. O alguien que va a escuchar esta grabación estuvo en la cárcel muchos años. Hayas hecho o no hayas hecho aquello de lo que te acusan. El punto es que la cárcel, como cristianos, lo que significa es un retraso, aparentemente un retraso en el sueño que Dios nos ha dado. Pero tienes que recordar algo de acuerdo a la historia de José. Eso que aparentemente es un retraso es lo que más te está acercando al sueño que Dios te da. Por eso dice Habacuc capítulo 2 verso 3, aunque la visión tardará un poco o por un tiempo, más se apresura hasta el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Por qué Dios pone este versículo? Porque Dios nos quiere recordar que cuando veas más retrasado tu sueño, es cuando realmente está más cerca de ti. Y por eso en la cárcel tú escuchas expresiones en la vida de José, pero Dios estaba con él. Porque sabes que en ese momento en el que te acusaron injustamente y en el momento en que estás libertado de tu libertad en una cárcel, tú dices, ya esto es imposible. Ya estoy aquí en un calabozo. Y es ahí donde Dios te quiere acariciar con su amor y decirte, yo estoy contigo, aunque tardare, espéralo, porque más se apresura al fin. En este momento en que estás pensando que es peor que nunca, más se apresura hacia el fin. ¿Cuántos darán un aplauso al Señor? Está más cerca que nunca, más cerca que nunca. Y bueno, tú sabes que ahí lo que pasó en la cárcel es que también se acercaron 2 personas más a contarle sueños, ¿se acuerdan? El copero y el panadero. Y vuelvo a insistir, Dios sigue hablando a través de sueños aún a los mundanos. Les habló a 2 mundanos en sueños. Entonces cuando vinieron para ser interpretado el sueño, le dijo al copero, mira, ¿sabes qué? Pues tú vas a poner otra vez la copa en la mano del rey y la va a beber como antes. En 3 días a ti te van a devolver tu cargo como un funcionario. La Biblia dice que eran funcionarios públicos. Eran personas que estaban a cargo de otras miles de personas. Era un funcionario en particular que podía estar cerca del rey. Y así, en 3 días lo restituyó. Y al panadero le dijo, a ti el sueño que significa es que en 3 días te van a matar. O sea, te tengo que decir la verdad. Y pasó. Pero ¿sabes qué les dijo a ellos? Cuando ustedes estén con el faraón, no se olviden de mí. Y eso es ahí donde entra mi siguiente punto. En el número 5 te digo que parte de lo que tú vas a pasar es el olvido. Las personas nos decepcionan. Si tú estás hoy aquí, yo creo que seguramente alguien te ha decepcionado en la vida. Génesis 40:14, yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí a Faraón para que me saque de esta cárcel. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿Cómo? Por completo. Hoy estoy aquí, damas y caballeros, para decirles una verdad terrible. La gente se va a olvidar de ti. Tus hijos se van a olvidar de ti. Tu ex ya se olvidó de ti. Estaba platicando con amén, qué buena. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo. Ese es el problema. Pero mira, estaba platicando con Omar Herrera y le dije, a tu edad, Omar, estábamos comiendo bien rico. A tu edad, no solamente tu edad física, me refiero a tu edad cronológica en el reino de Dios, el ministerio. ¿Qué es lo que más te duele? Yo quiero saber, ¿qué es lo que más te duele? ¿Qué es lo que más te agrada? Y él me dijo, la decepción.
Hay mucha gente que me ha decepcionado. Se me puso el cuero de gallina cuando me dijo, eso es lo que más me duele. Mucha gente que se olvida de mí y mucha gente que me decepciona con sus actitudes. Eso es lo que más me duele. Y la realidad es que es así. Cuando pasas por la vida de los sueños, hay gente que te va a decepcionar y no estamos preparados para eso. Pero hoy te está hablando Dios al corazón y diciéndote eso va a pasar. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, 2 Timoteo 4:16. En mi primera defensa, nadie me respaldó. ¿Cómo así? Al gran apóstol Pablo, sí. Sino que todos me abandonaron. ¿Quién? Todos. Que no les he tomado en cuenta. Wow. Él sí dijo que no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En el momento de la decepción, necesitas recordar. No sé si puedes sentir hoy en este momento la presencia de Dios en tu vida. Necesitas recordar que Él está a tu lado y que Él te da la fuerza para continuar en los sueños que Dios ha depositado en tu corazón. Porque la decepción es ruda. Pablo nos está aquí mostrando algo emocional muy fuerte. Nos está demostrando depresión, aislamiento, malentendidos, desacuerdos reales. El mismo Jesús pasó por eso. Por eso en la cruz lo ves gritando, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que hay momentos en nuestros sueños que se mueren y hasta sentimos que Dios no está con nosotros. Pero es en esos momentos donde no debes permitir que tu mente te traicione. Cuando yo me levanto a las mañanas, vengo caminando hacia acá, voy orando y le digo, Dios, alinea mis pensamientos, porque mis sentimientos no son los correctos. Tú estás conmigo, tú no me abandonas. Tú dices que jamás me dejarás, nunca me desampararás, que no tenga temor de lo que me pueda hacer el hombre. Y entonces puedo enfrentar la vida, porque tú tienes que vivir no de acuerdo a tus sentimientos. La decepción de la gente, el abandono de la gente va a llevarte a que tus sentimientos te traicionen, que te sientas vacío, desesperado, desesperada. Pero tú tienes que ir con Dios y decirle, Señor, tú estás conmigo y tú me das la fuerza para continuar adelante. La única razón, muchas veces, escúchame iglesia, muchas veces la única razón por las cuales te vas a poder levantar de tu cama es porque Dios está contigo. Porque no hay ninguna motivación, solo Cristo, solo Él. Todos los demás me abandonaron, todos los demás me decepcionaron. Y después entonces ya viene el palacio, el sueño cumplido. Después de que pasaste por todo lo que pasaste, el Señor te recompensa. ¿Por qué? Porque fuiste fiel, porque perseveraste. A pesar de la cisterna, a pesar de la cárcel, a pesar del abandono, a pesar de la decepción, a pesar de los pesares, tú te mantuviste ahí y el Señor te dice, ahora viene mi recompensa. Génesis 41:1 dice, aconteció que pasados el palacio, sueño cumplido. Escribe la palabra cumplido. Génesis 41 dice, aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño. Y ahora sí, el copero se acordó. Ahora yo creo que el copero no se acordó por querer agraciarse con José, no. Él quería quedar bien con Faraón. Y se acordó, dijo, ya me acordé que si yo estoy aquí es porque alguien me interpretó el sueño. Pero me olvidé de él por completo. ¿Cómo se olvidó? Por completo. Y entonces sucede que Faraón tiene un sueño y el copero, como es un lambiscón, como es un convenenciero, porque muchas veces la gente que te va a ayudar a veces no lo va a hacer por ti, pero como sea, Dios puso las circunstancias para que tú seas bendecido. Y le habla a Faraón, ya me acordé. Y llega José y le dice, ni siquiera me digas tu sueño, yo te voy a dar el sueño y la revelación del sueño. Y se lo da y entonces le entrega todo el poder.
Dice Génesis 41, 46, tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón. ¿Cuántos años tenía? ¿A los cuántos años recibió el sueño de parte de Dios? 6 más 4 más 4 más 3 más 2 más 1. 17 años. ¿Cuántos años habían pasado? 17 menos 42, 30. ¿Cuántos años? 13. Y aún así no se había cumplido su sueño del todo, 13. Porque primero pasaron las vacas flacas, 7 años, 20. Y luego para que los hermanos tuvieran escasez, otros 7. Más de 20. Por lo menos más de 20, por lo menos 20. Yo le echo los 27, porque fue cuando ellos se quedaron sin alimento. Entonces, él pasó por todas estas circunstancias muchos años y nosotros no queremos aguantar unos cuantos años de crisis, unos cuantos años de que el sueño parece que entonces ya se perdió y se murió. Te recuerdo Salmo 105, 19, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que José olvidó sus sueños por completo. ¿Qué? Te lo voy a demostrar. Razones por las que olvidamos nuestros sueños. También le pasó a José. Número 1, ¿listos? Hay personas que han olvidado sus sueños por causa de tantas heridas. Escribe heridas, fracasos y decepciones como José. José pasó heridas, decepciones, ¿verdad? Fracasos. Él ya no quiso seguir soñando. Se murieron sus sueños. Dice Génesis 42, 8, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido. Él se olvidó de sus sueños. Entonces yo oraba, le decía a Dios, ¿cómo alguien que soñó y que disfrutaba y que se lo platicaba a sus hermanos y los tenía muy vivos, cómo alguien pudo haberlos olvidado? Dios me decía, porque las heridas, los fracasos, el dolor, la amargura provocan que esos sueños tú pienses que no se van a realizar. Nosotros olvidamos lo que deberíamos de recordar y recordamos lo que deberíamos de olvidar. Quiero repetírtelo. Nosotros olvidamos lo que deberíamos de recordar y recordamos lo que deberíamos de olvidar. En vez de recordar el odio, la prisión, todas las cosas que le ha pasado, no se dio cuenta que todo eso era necesario para que se cumpliera el sueño. Entonces te pregunto esta mañana, ¿qué heridas, qué traiciones, qué dolor te ha hecho que tú digas, dejo a un lado mis sueños, ya no quiero seguir soñando? Número 2. Dios sí está cumpliendo nuestros sueños y somos tan bendecidos que vivimos en la fiesta del mundo y no nos damos cuenta, se nos olvida de que estamos viviendo, escribe la palabra viviendo, lo que un día soñamos. ¿Sabes qué? También llegó un momento en el que José, pues imagínate, se olvidó de que ahora le dieron un abrigo porque Faraón le dio el abrigo real. Eso le hubiera recordado, ya me acordé de mi papá, que me dio una túnica de colores, le valió gorro. Le pusieron un collar de oro. Él andaba en la fiesta del mundo, feliz. Ya se había casado, tenía 2 hijos. Voy a hablar de eso el próximo domingo. Y entonces él estaba en la fiesta del mundo y así muchas veces tú estás viviendo en las bendiciones y no te das cuenta que si estás viviendo en esas bendiciones es porque Dios sí cumplió sus sueños. Aunque tú lo olvidaste, Dios nunca lo olvidó. Él lo cumplió. Amén, déselo más fuerte. Pero como andas en la fiesta, andas feliz disfrutando, se te olvida. Yo me acuerdo cuando tenía 9 años, y a mí me gusta ser sincero con ustedes, ser vulnerable. A mi edad ya no me importa lo que piensen ustedes, ni ustedes ni nadie, pues. No es bronca contra ustedes. Al otro culto le echaré bronca igual, pero cuando yo tenía 9 años, ayer, por cierto, llevé a mi hijo que quería un juguetito. Y nos decían que allí en la bodega Aurrera, la que está ahí en la Cospa y Miramontes, la ubican. Casi esquina, no, sí, esquina de Cospa con Miramontes, que ahí lo tenían y ahí fuimos. Y cuando llegué ahí, volví a llorar porque me acordé que ese era un sardinero.
¿no? Los que son ya viejitos conmigo saben que ese era un sardinero. Y yo me acordé que cuando yo tenía 9 años, yo vendía pan ahí a las afueras de ese sardinero, vendía biscuits y gritaba el pan, el contenido de los panes y llamaba la atención. Y mi mamá me decía, cuando acabes todo, las veces que termines todo, tienes, aparte de lo que te ganaste en dinerito, tienes derecho a comprarte una copa de helado allí enfrente, en lo que ahora es Walmart. Había una tienda de helados que se llamaba Frati. Y entonces, un día lluvioso, vendí todo lo que tenía en mi carrito de pan, de los biscuits que vendía. Y entonces fui por mi copa de helado. Me pedí ese día un peach melba, porque vendían bien ricos en una copa banana split o peach melba. O sea, era de plátano o era de durazno, ¿no? Pues soy más bonito en inglés. Y entonces, tomándome mi copa, comiéndome mi copa de helado, no fue una oración, yo le dije a Dios, me encantaría. No le dije a Dios, fue un pensamiento, no fue una oración. Me estoy explicando. Porque Dios le da sueños y pasiones aún a los no cristianos. Y aunque era cristiano, no fue una oración. O sea, quiero enfatizar en esto para que quites tu religiosidad y que digas, Dios me habla a través de sueños y visiones. Y solo dije, me encantaría vivir aquí. Y un día estamos en la cocina de nuestra casa. Y yo le estoy platicando esto que les estoy platicando a ustedes, a Norma, mi esposa. Y ahí sentado yo me pongo a llorar y a llorar y a llorar, a sollozar. Y ella se asusta y me dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y yo seguía sollozando y llorando. Le dije, es que me acabo de acordar que tanto nuestra iglesia como nosotros vivimos aquí en Villacuapa, en esta zona, y yo lo había olvidado. Aunque te olvides de tus sueños, el Señor te dice hoy, yo no me olvido de tus sueños y los voy a cumplir. Dios lo ha cumplido. Esta semana varias veces tuve que caminar hacia un banco por cosas que tenía que arreglar y no tenían sistema. Y me encontré tanta gente que a muchos yo no ubico y me dicen, pastor, pastor. Y yo dije, como sea, muchos me ubican, soy el pastor de la comunidad. Y muchos vienen a la congregación, otros no, pero me ubican. Y algunos me decían, ¿a qué no sabes quién es? Y me acuerdo de una hermanita que le dije, así tú te llamas así, vienes perfumes aquí, haces esto, todo. Y otro que me saludó, le dije, si me das un poquito de contexto, me acuerdo. Ah, sí, ya me acordé. Y otros, no me acuerdo de ti ni de broma. No sé, sí, yo estoy yendo a la congregación. Pero todo eso me hace recordar que Dios es un Dios que no se olvida de los sueños y que yo estoy aquí para transmitirlo. Por lo tanto, termino con mi último punto. Detente, stop de tener funerales por sueños que aún no han muerto. Hay gente aquí que está haciendo funerales. Dice Génesis 37-34. Y José se rasgó las vestiduras, se vistió de luto. Hay aquí quienes, me decía el Señor, se han rasgado las vestiduras, se han vestido de luto y por mucho tiempo han hecho duelo por su hijo, por su sueño. Tu hijito es tu sueño. Todos sus hijos y sus demás hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar, sino que decía, no, guardaré luto hasta que me muera y me reúna con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. Hay gente que hace funerales de sueños que Dios no ha matado, que Dios no ha transportado a la muerte, y el Señor te dice, detente, deja de hacer funerales. Gente que se la vive en tristeza, en dolor por un sueño y se olvida que tiene más hijos, más hijas. Se olvida que tiene más sueños y que aún ese hijo, ese sueño no ha muerto, sino que Dios a su debido tiempo te lo hará cosechar. Eso, damas y caballeros, es la muerte de un sueño. Espero que lo hayan disfrutado, lo tengan en su corazón y dale fuerte el aplauso de gloria a nuestro Dios. Ponte de pie. ¿Qué mensaje nos ha dado el Señor?
Di conmigo, mi sueño está vivo. Grítalo más fuerte, mi sueño está vivo. Sácalo de tu sistema y grita, mi sueño está vivo. Y ahora piensa en aquel sueño que tú hayas tenido y que tú piensas que no se va a restaurar, que no se va a arreglar, que no va a venir a ti. Y en el nombre de Jesús comienza a decir, dejaré de hacer duelo porque no se ha muerto. Dejaré de hacer funerales porque mi sueño ya se está viviendo y no me estoy dando cuenta. Dios lo tiene en su momento y en su lugar. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. En este momento te pido, Señor, que los llenes de tu presencia y que no hagan funerales de un sueño que no se ha perdido. En el nombre de Jesús. Aquí no hay nadie especial, todos somos especiales para ti. Y tú nos vas a llevar a un sueño especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por ver este mensaje. Espero que haya sido de bendición y te acerque más a buscar de Dios. Suscríbete a nuestras redes sociales para mantenernos cerca, volver a escuchar el mensaje o compartirlo con tus amigos. Que Dios te bendiga.